celestial. Oh Señor, oye mi voz que te clama con fervor. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo a qué horas esté ustedes viendo este video. Gracias por acompañarnos, gracias por seguir en estos estudios. Vamos a continuar con la segunda parte de ¿qué opinan los testigos de Jehová? ¿Jesús es criatura o creador? Estamos estableciendo una argumentación para mostrar que la Biblia dice que Jesús es el creador. Y si Jesús es el creador, por lo tanto es el Dios digno de adoración. Vamos a ir a la segunda parte. Vimos en la primera parte, usted podrá ver toda la argumentación inicial. Al final de la primera parte vimos el primer argumento en contra de esta declaración, el que generalmente se utiliza. Y el día de hoy vamos a ver dos pasajes más que usan como manera para argumentar de que nuestra conclusión es incorrecta. Déjenme cambiar aquí la diapositiva y vamos de lleno rápidamente a materia. Nos quedamos en Proverbios capítulo 8, versículos 22 al 24, que ellos utilizan para decir que Jesús es la sabiduría. Y al ser Jesús la sabiduría, y dicen ellos, entonces la sabiduría fue creada. Aun y cuando el pasaje no dice que la sabiduría haya sido creada, sino que fue adquirida, que es la palabra kana en hebreo. Y si fuera así, entonces tendríamos que decir en la misma escritura del Nuevo Mundo, dice en Proverbios capítulo 13, versículo 14, en el mismo contexto de Proverbios capítulo 8, versículo 13 al 14, dice que la sabiduría es a su vez entendimiento y poderío. En Reina Valera dice inteligencia, sabiduría es inteligencia. Si es así, entonces quiere decir que antes de que Jesús fuera creado, o que la inteligencia fuera creada, entonces Jehová no tendría inteligencia. Hubo un tiempo en que Jehová no tenía inteligencia, que a su vez Jehová no tenía entendimiento y Jehová no tenía poderío, porque aún no había sido creado. Si es así, entonces, ¿con qué sabiduría, con qué entendimiento o con qué poderío fue que Jehová pudo haber creado a Jesús? Si es que esta es la conclusión. Si antes de Jesús, Jehová no tenía sabiduría, entendimiento y poderío, ¿cómo es que pudo crear a Jesús sin estas cualidades? Entonces estaríamos diciendo que hubo un tiempo en que Jehová no tuvo inteligencia, no tuvo sabiduría, no tuvo poderío, no tuvo entendimiento. Número 2, si la sabiduría fue creada y todo lo creado fue creado por Jesús, Juan 1:3, entonces la sabiduría por lo tanto no es Jesús, porque Jesús es el creador, entonces de lo creado que es la sabiduría. Bien. Hay otros argumentos que podríamos dar de Proverbios capítulo 8 y los tratamos en el video anterior. Dicen que Jesús es el obrero maestro por el cual Dios hizo todas las cosas, que a su vez es la sabiduría, pero en Proverbios capítulo 8, cuando vemos todo el contexto, notamos que esta sabiduría no creó absolutamente nada. Si Jesús es la sabiduría, pues estuvo ahí nada más observando, no creó absolutamente nada, lo cual no concuerda esa conclusión con Juan capítulo 1, versículo 3. Entonces, otro dato más para hacer notar de por qué Jesús no es la sabiduría. Es otra vez una figura literaria llamada prosopopeia, que simplemente se le da o se le atribuye cualidades únicas de las personas, de los seres humanos, a objetos, a cosas o a ideas. Bien, eso es lo que vimos en la clase pasada, al final de la clase pasada. Quiero mencionar algo más antes de pasar al siguiente pasaje. Estas doctrinas de los testigos de Jehová son tomadas del arianismo, de las bases del arianismo. No le estoy diciendo que que Arrio estableció a los testigos de Jehová, no, pero fueron tomadas muchas de estas bases o doctrinales, ¿verdad? De Arrio, del siglo III.
que utilizaba exactamente los mismos pasajes. Proverbios capítulo 8, versículos 22 al 24, Colosenses 1:15, Apocalipsis 3:14, para decir que Jesús era un ser creado, que no era Dios, sino que era una criatura. Cosa que, como ya hemos estado probando, no es así. Los testigos de Jehová retoman todas estas bases del arianismo y pasan de lo que la Biblia enseña como monoteísmo hacia el enoteísmo. ¿Qué es el enoteísmo? Enoteísmo es aquella forma de doctrina en la cual existen miles de dioses o muchos dioses, pero solamente hay un solo Dios superior, digno de adoración. Entonces, hay un solo Dios digno de adoración y debajo de él hay, podríamos decir, como dioses menores, ¿verdad? Como los tratan los testigos de Jehová. Y esto es exactamente lo que hacen los testigos de Jehová. Existe un Dios, ¿verdad? Dios que es Jehová, el Dios Todopoderoso, el Padre, dicen ellos. Entonces, debajo de Jehová está otro Dios, un Dios inferior, que es Jesús. Pero Jesús lo comparan ellos, lo comparan con el Dios de este siglo, ¿verdad? Con Satanás. Lo comparan con los dioses como los ángeles, ¿verdad? Como cuando se le llamó también Dios a Moisés. Y dicen, ahí está, son dioses inferiores. Así Jesús no es el Dios supremo. Pero tanto se esforzaron que su doctrina no concordaba con las Escrituras. Y ellos querían a fuerza, ¿verdad?, imponer su pensamiento. En lugar de acoplar su pensamiento a las Escrituras, querían que la Escritura se acoplara a ellos. Entonces, al no ser honestos, lo que terminaron haciendo es que llegaron al punto de alterar las Escrituras para que se acomodaran a sus doctrinas o a sus pensamientos. Nada más quería hacer este comentario. Entonces, ahora sí. Esto es lo que concluimos en la clase pasada. Dice Isaías capítulo 45 versículos 11 y 12 que las manos de Jehová, dice Jehová, por mis propias manos hice todo, formé todo, creé todo. Y luego Isaías 44, 24 dice Jehová, yo lo hice todo solo, nadie estuvo conmigo. ¿Quién estuvo conmigo? Yo hice todo por mí mismo, yo solo, dice Isaías 44, 24. Y cuando vamos a Juan capítulo 1 versículo 3 vemos que quien hizo todo y que ninguna sola cosa creada pudo haber sido creada si Él no estaba ya presente, nos dice que fue el Verbo, la palabra, Jesús. Luego en Colosenses capítulo 1 versículos 16 al 17 dice que todo lo creado fue creado por Jesús. Tronos, dominios, principados, potestades, lo visible, lo invisible, todo fue creado, todo absolutamente lo creado fue creado por Jesús, fue creado por medio de Él y fue creado para Jesús mismo, para Él mismo. Así que entonces tenemos la conclusión. En Isaías se nos dice que quien estaba creando con sus propias manos y que lo creó todo solo es Jehová. Y en Juan se nos dice que el creador de todo, las cosas creadas, fue Jesús. Entonces Jesús es Jehová. Y Jesús es Jehová, por lo tanto es el Dios digno de adoración. Según Romanos capítulo 1 versículos 19 al 25, se nos dice que los hombres cambiaron la verdad de Dios por las criaturas, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. En otras palabras, no tenemos autorización para adorar a criaturas. Se nos habla de no podemos adorar animales, no podemos adorar a otros seres humanos, no podemos adorar a seres de 4 pies, ¿verdad? A reptiles, a aves, ni a los astros, ni a nada que haya sido creado lo podemos adorar. Solamente tenemos autorización de adorar única y exclusivamente al Creador. En este caso hemos establecido que el Creador es la palabra, el Verbo, Jesús, que lo hizo todo con sus propias manos y que en el Antiguo Testamento se le llama Jehová. Ese es el argumento. Ahora sí, dicho esto, nada más para refrescar un poco la memoria en lo que nos quedamos, vamos ahora a estudiar por qué Colosenses capítulo 1 versículo 15 no dice lo que ellos creen que dice. ¿Ok? O como ellos lo enseñan para confundir a las personas que
no se dan a la tarea de investigar un poco más para ver si lo que les están diciendo es correcto o es incorrecto, les mencionan, miren, aquí está, Colosenses capítulo 1, versículo 15 en especial, dice que Jesús fue creado. Ahí está, dice que Jesús fue creado. Bueno, vamos a ver si esto es cierto. Mire, le voy a mostrar una página, una imagen directamente de la web de los Testigos de Jehová. Y si usted lo nota, aquí se lo subrayé en la parte de... En la parte... Déjeme le digo dónde. Aquí está. Dice, cuando en la parte esta de aquí. Aquí estamos, en esto de aquí. Dice, cuando se dice que Jesucristo es el primogénito de toda la creación y el primogénito de los muertos, no solo se indica que es el más distinguido entre los que Dios ha creado o resucitado. Si se fija, ya están presuponiendo o ya están poniendo en nuestra mente que Jesús fue creado. Lo cual ni siquiera todavía leemos el pasaje para ver si esto es así, y ya nos están diciendo y ya nos están queriendo poner la idea en nuestra mente que cuando leamos el pasaje, que cuando leamos Colosenses 1:15, no observemos lo que dice la palabra en Colosenses, la palabra que aparece en Colosenses, sino que ya esté en nuestra mente la idea de que ha sido creado o resucitado. Y luego nos vuelven a decir aquí, sino que fue el primer ser creado. Fíjese cómo lo vuelven a repetir. Nos están repitiendo la idea antes de probarla. Jesús fue creado, Jesús fue creado, Jesús fue creado, Jesús fue creado. Dice, y el primero en ser resucitado entre los muertos a vida eterna. Y nos dan la cita. Pero si lo notan, la idea de los Testigos de Jehová y de la organización de los Testigos de Jehová ha sido siempre que Jesús es una criatura. Y es una criatura porque es algo creado por Dios. Pero ya vimos que eso es imposible de hacer, porque Juan 1:13 nos dice que ninguna cosa creada pudo haber sido creada si no fue por medio de Jesús. Y si Jesús es un ser creado, ¿quién lo creó? Porque el Padre no crea nada si no es a través de Jesús, o de la palabra, o del verbo. Entonces, ¿quién creó a Jesús? Si todo lo creado fue creado, ¿se creó Jesús a sí mismo? ¿Se creó Jesús de la nada? ¿Él mismo, él solo? No, obviamente no. Pero otra vez, ellos insisten que Jesús es un ser creado. Y vamos a ver si este pasaje apoya su idea en Colosenses. Les puse las dos versiones. Esta versión que voy a subrayar, que está aquí arriba, es la versión del 87. Y esta que está por acá, no sé cómo apuntarla, hacia allá, hacia ese otro lado, es la versión más nueva de la Biblia gris. En otras palabras, esta es la Biblia negra, esa es la Biblia gris. ¿Ok? Dice el versículo 15. No es de cómo dice en Colosenses. Es la página en Colosenses. Fíjese, déjenme poner otra vez aquí la pluma. Dice, Él es la imagen del Dios invisible. Note cómo dice la palabra primogénito. Primogénito. ¿Ok? Se lo vuelvo a repetir. ¿Qué dice la palabra? Primogénito. Es el primogénito. Aquí está. Primogénito, primogénito, primogénito. Ellos dicen, aquí primogénito significa el primer ser creado. No, no es lo mismo. No es lo mismo. Vamos acá a la versión nueva. Dice otra vez. Aquí está. Versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible. El primogénito. Aquí está. Primogénito de toda la creación. Ellos quieren hacernos entender que esta palabra primogénito es el creado, el primer creado en la creación. ¿Ok? Así lo quieren entender ellos. Por eso dicen primogénito, el primer ser creado. Ahí se muestra que Jesús fue creado. Pero otra vez nuevamente, Juan 1:3, ¿cómo fue creado si todo lo creado fue creado por medio de Él? Y sin Él ni una sola cosa, dice Juan 1:3, versión de los Testigos de Jehová, ni siquiera una sola cosa pudo haber sido creada, ni una sola, si no es a través de Cristo.
de la palabra. En este caso, como se le llama en Juan 1 al 3. Entonces, ahí tenemos la Biblia de los Testigos de Jehová. La palabra que aparece no es creado, es primogénito. Ahora vamos a explicarlo. Vamos a explicar a qué se refiere esto. Primero vamos a cómo no es que dice el pasaje, o lo que no dice el pasaje. El pasaje no dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primer ser creado. El pasaje no dice así. El pasaje dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito. No dice, el primer ser creado. Tampoco el pasaje dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque Él es el primer ser creado. Tampoco dice así. No nos engañemos. No dice así el pasaje. El pasaje dice, el primogénito de toda creación. ¿Ok? Eso es lo que dice. No dice el primer ser creado, no dice el primogénito de la creación porque Él fue el primer ser creado. No dice el texto así. Vuélvalo a leer. Por eso se lo subrayé en la versión del 87, si no me equivoco, los Testigos de Jehová, Biblia negra, y la Biblia gris, la nueva versión. No dice el primer ser creado, dice el primogénito. Esto nada más para aclarar antes de empezar la explicación, porque sé que va a decir, no, pero primogénito es el primer ser creado. Ok, no dice primer ser creado. Si lo dijera, pues tan sencillo como eso, lo aceptaría y no estaríamos hablando de esto. Este no sería un tema a tratar porque estaríamos de acuerdo en eso. No lo dice, dice el primogénito. Ahora, como menciona el erudito César Vidal Manzanares, en el griego existe una palabra que se utiliza para referirse al primer ser creado. Cuando en el griego se quiere dar la idea de que es el primer ser creado, la primer creación o la primer criatura, se tendría que usar la palabra griega protóticos, ¿ok? Primer ser creado. Pero la palabra que aparece en Colosenses no es esa. La palabra es protótocos. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que la primera, protóticos, quiere decir primer ser creado, y protótocos significa el que tiene el poder, el control legal, el control absoluto, el heredero. ¿Ok? Vamos primero con esa definición de la palabra protótocos. ¿Ok? Vamos a ver cómo no es protótocos, nunca puede significar el primer ser creado. ¿Ok? Miremos dos ejemplos. Vamos a mirar dos ejemplos y vamos a ver cómo la palabra primogénito no hace referencia al primer ser creado. Vamos al ejemplo de David. Vamos a leer 1 Samuel capítulo 17 versículos 12, ¿verdad? En adelante. Y vamos a leer también Salmos capítulo 89 versículos 20 y luego al 27 para contextualizar a qué se está refiriendo en Salmos 89. Usted puede leerlo todo si usted gusta. Y Dios llama a David el primogénito. Y lo llama primogénito, aunque usted y yo sabemos, según la Biblia, y ahorita lo vamos a leer, que David no fue el primer hijo de Isaí o de Jesé, como se traduce en versión católica o versión Testigos de Jehová. ¿Ok? No fue el primer hijo. Fue el último, el más pequeño. Sin embargo, se le llama el primogénito. ¿Ok? Ahora, ¿podríamos decir que el primogénito de Isaí fue el primer hijo creado? No, no significa primogénito primer creado. Vamos a mostrar las citas. Aquí tenemos primero las citas de Salmos. Y de este lado le puse, porque no cabía todo en la pantalla y la dividí en dos. Pero es Salmos 89, que es las citas que estamos viendo. Primero vamos a ver Salmos, cómo Dios llama a David su primogénito.
Fíjese cómo dice aquí en la escritura. Déjeme otra vez poner el puntero para que usted mire en qué estoy enfocándome, a qué me estoy refiriendo. Dice, versículo 20, y he hallado a David, mi siervo. Entonces, sabemos ya que desde el versículo 20 de Salmos 89, Dios se está refiriendo, otra vez en este salmo en específico, a David. ¿Ok? Hablando de David. Ahora, vamos a los versículos siguientes. El versículo 27, vemos, dice, también yo mismo lo pondré como primogénito. Note la palabra que aparece aquí. Jehová iba a poner a David como primogénito. ¿Quiere decir que David fue el primer hijo de Isaí? No. ¿Quiere decir que David fue el primer hombre creado por Dios? No. No lo fue. Adán fue el primer hombre creado por Dios, no David. Pero sin embargo, Jehová lo iba a poner como su primogénito. Primogénito. Entonces, primogénito no se refiere al primer ser creado. Primogénito tampoco aplica única y exclusivamente al primer nacido, porque David no cabe dentro de esos dos criterios. David ni era el primer hijo de Isaí, era el último, el más pequeño, como lo vamos a leer ahorita. Y número 2, David no fue el primer hombre creado. ¿Ok? Ninguno de los dos se aplica. Entonces seguimos. Me cambiar aquí rápidamente. Ahora vamos al siguiente pasaje. El siguiente pasaje en referencia a David lo vamos a encontrar desde el versículo 12 de Primera de Samuel, capítulo 17, versículos 12 en adelante, para mostrarles que David no era el primer hijo de Isaí o de Jesé. ¿Ok? Fíjese cómo lo dice aquí. Ahí va otra vez. Dice el versículo 12, aquí en la parte de abajo, dice, ahora bien, David, aquí está, ¿de quién está hablando? De David. David era hijo, ¿ok? Era hijo de aquel efrateo de Belén de Judá que se llamaba Jesé. Reina Valera, Isaí, ¿ok? Jesé. Aquí está. David era hijo de un hombre que se llamaba Jesé. Ese hombre que se llamaba Jesé tenía 8 hijos. ¿Ok? 8 hijos. Jesé ya era viejo en los días de Saúl. Los 3 hijos mayores de Jesé habían ido con Saúl. Aquí está. Los 3 hijos habían ido con Saúl. Dice, a la guerra. El mayor, ¿quién era el mayor? ¿Era David? El mayor es el primer hijo, el primero que nació, ¿verdad? Pero el mayor no se llamaba David. El mayor, ¿ok? ¿Cómo se llamaba el mayor? Eliab. Aquí está. ¿Cómo se llamaba el mayor? ¿David? No. El mayor se llamaba Eliab. El segundo Abinadab. Aquí está, Abinadab. Y el tercero Sama. Esos eran los hijos mayores. Aquí están. Hijos mayores. En orden, pues obviamente quedaría Eliab, ¿verdad? El segundo, el número 2 del primer nacido, Abinadab. Y el tercero era Sema. David, ¿quién era David? Era el menor. Era el menor. Se menciona a los mayores, ¿verdad? En orden. Eliab, Abinadab, Sama. Y luego brinca hasta David. ¿David en qué orden? ¿En qué orden nació? ¿En qué orden estaba en esa familia? Era el menor. No era el mayor. No era este de aquí. No era este. David no era el mayor. David era el menor.
Y los 3 mayores se fueron con Saúl. ¿Por qué menciona a los 3 mayores? Porque estos 3 mayores, Eliab, Abinadab y Sama, fueron con Saúl. Fueron allá con Saúl. ¿Ok? Entonces, David, de los 8 hijos, era el menor. ¿Ok? De esos 8 hijos, los 3 más grandes, o el primero en que nació, el segundo y el tercero, fueron los que acompañaron a Saúl, ¿verdad? Fueron a la batalla con Saúl. Dice David, aunque servía a Saúl, iba y venía para cuidar las ovejas de su padre en Belén. Mientras tanto, el filisteo se acercaba, ¿recuerdan? Goliat. Bueno, los hijos mayores de Isaí o de Jesé son los que habían ido al ejército de Saúl a luchar por su pueblo Israel. Y David no había ido. ¿Por qué no había ido? Porque David era el menor. Era un muchacho, ¿verdad? No estaba en edad de poder ir a combate, de poder ir a la guerra. A quien les tocaba esa responsabilidad eran a los mayores. ¿Y quién era el mayor? Eliab, no David. Sin embargo, aunque Eliab era el mayor de la familia de Jesé, Dios llama primogénito no a Eliab, sino a Saúl. Digo, sino a David. ¿Ok? Llama primogénito no a Eliab, que era el que le correspondía por ser el primero, el primer hijo, ¿verdad?, de Jesé, sino a David, al que era el menor, el último en nacer. ¿Ok? Y Dios lo llama primogénito. ¿Ok? ¿Cómo es posible que sea primogénito si era el último? Porque la palabra primogénito no significa el primer ser creado. ¿Ok? Ni siquiera tampoco el primer nacido. Y vamos a explicar eso más adelante en la explicación. Es la explicación que viene. Bien, usted puede seguir leyendo toda la historia, pero creo que con esto es suficiente para no alargar tanto el video. Entonces ya comprobamos que a David Dios le llama primogénito, aunque no era el primogénito, ¿verdad? No era el primer ser creado, no era el primero que nació, sin embargo, era primogénito. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es esto posible que David fuera primogénito sin haber nacido primero y sin haber sido creado primero? ¿Ok? David no fue el primer hombre creado, por eso no era primogénito. David no fue el primer nacido en la familia, por eso no era el primogénito. Sin embargo, Dios lo llama primogénito. ¿Ok? Seguimos entonces. ¿Cómo pudo David ser primogénito si era el más pequeño de los hijos de Isaí o de Jesé? El texto entonces quiere decir que David era quien tenía el poder, o a quien se le había otorgado el poder, a quien se le había otorgado la autoridad, el control de parte de Dios. Dios le había otorgado el poder, le había otorgado la autoridad en este caso, a David. Por eso se le llama primogénito, porque tenía la autoridad, tenía la autoridad de parte de Dios, y sabemos que fue uno de los reyes de Israel. Ahora, tampoco podemos decir que fue David primogénito por ser el primer rey, porque David no fue el primer rey de Israel fue Saúl. Entonces no fue ni por ser el primer rey, no fue ni por ser el primer nacido, y no fue ni por ser el primer creado. Entonces David no fue llamado primogénito por ser el primer rey, porque no fue el primer rey. No fue llamado primogénito por ser el primer nacido, porque no fue el primero que nació. Y no fue llamado el primer creado, porque no fue el primer hombre creado. ¿Ok? Entonces, no aplica. No aplica. Vamos entonces. Ahora, también al pueblo de Dios, en Éxodo capítulo 4, versículo 21, también se le llama primogénito. Al pueblo de Israel se le llama primogénito, y Dios lo llama primogénito. Así como a David Dios lo llamó primogénito, a Israel Dios lo llamó primogénito. ¿Pero cómo? ¿Cómo puede ser posible? ¿Verdad? Vamos a analizar el siguiente versículo. Aquí está. Dice ahí en Éxodo, capítulo 4, versículo 22. Déjame poner aquí la pluma otra vez. Aquí está, 22. Entonces debes decirle a Faraón, esto es lo que Jehová dice. Israel, aquí está, Israel es mi hijo primogénito.
¿A qué se refería Dios con hijo primogénito? Israel es mi hijo primogénito. ¿Fue el primer pueblo que Dios creó? No. ¿Era el primer pueblo que existía? No. Entonces, ¿a qué se refiere? ¿Fue el primer pueblo en nacer? No. Entonces, ¿por qué Dios llama a su pueblo mi primogénito? Porque es el pueblo a quien Dios le dio la autoridad, de quien Dios tenía el privilegio, ¿verdad? De ser especial ante Dios sobre todos los demás. ¿Ok? Entonces, vemos en estos pasajes, y hay más, podríamos seguir mencionando, tampoco quiero llenarlo de ejemplos de cómo primogénito no significa el primer creado, ni en estos casos tampoco el primer nacido, pero hay muchos más en la escritura. Creo que con estos dos son suficientes y se logra comprender la idea. Déjeme volver aquí porque batallo con donde se pone la pluma y luego se quita y vuelve, etcétera, etcétera. Dice, ¿por qué Israel era el primogénito? Es una pregunta. ¿Porque fue el primer pueblo creado? No. Israel no fue el primer pueblo creado. Sin embargo, Dios lo llama mi hijo primogénito. Mi primogénito. ¿En qué sentido era primogénito? En la relación que tenía Dios con ese pueblo, al cual le había dado Dios la autoridad, al cual le había dado Dios el poder, la potestad, ¿verdad? De ser único, exclusivo, de ser su pueblo escogido. Otra vez, pero no por ser el primer creado, no por ser el primer nacido, porque ninguno de estos criterios cabe con Israel. Entonces, podríamos decir, sino porque tenía la preeminencia o el poder legal que Dios le había dado, el control que Dios le había dado, por esas razones. También primogénito puede interpretarse como el heredero. Israel era el heredero de Dios, ¿verdad? Pero no en el sentido de ser creado, como quieren hacernos entender, y como leímos ahorita en la página de los testigos de Jehová, que dicen primogénito es el primer creado. No es cierto. Entonces, ¿cómo David fue el primer hombre creado? No. ¿David fue el primer hombre en nacer de su familia? No. ¿David fue el primer rey en Israel? No. Y sin embargo fue el primogénito. ¿Cómo? ¿Cómo fue primogénito? Si no cumple con esos criterios. ¿Ok? Seguimos. Si ellos insisten, y que seguro lo harán, que primogénito significa el primer ser creado, ¿verdad? Entonces tendrán que probar al menos dos cosas. Y la segunda cosa ya lo hemos estado explicando un poquito en esos ejemplos de David y de el pueblo de Israel. Pero la primera es probar que no aparece la palabra protótocos, que significa preeminencia, o el heredero, o el que tiene la potestad, o la autoridad, sino que significa el primer creado. Deben demostrarnos que en Colosenses 1:15 no aparece protótocos, que es la que aparece. Deberían demostrarnos y probarnos que en Colosenses 1:15 aparece protócticos, no protótocos. Entonces, vamos a ver si nos muestran que en Colosenses aparece, y no van a poder hacerlo porque inclusive en su mismo interlineal aparece la palabra protótocos, el que tiene la herencia, la preeminencia. Ahora, déjeme explicarle el segundo punto, que quizás sea en el que usted esté confundido y que no entiendo hacia dónde va. Si bien la palabra de Dios dice que puede aplicarse protótocos al que tiene la herencia, la autoridad, vemos ejemplos en el Antiguo Testamento que el término primogénito generalmente, pero no quiere decir que todos los casos, se le daba este poder o esta herencia o esta autoridad o bendición, si usted lo quiere, al primer ser que nacía o al primer hijo que nacía. Y ya vimos que en el caso de David no fue así. Para empezar, ahí ya tenemos una excepción. Debió habérsele dado este privilegio al hermano mayor y se le dio al menor, a David. Así es que por eso le digo que la primogenitura, que viene de primogénito,
era en referencia a la herencia o al poder que el padre le dejaba, generalmente, no en todos los casos, al primer hijo nacido, pero no al primer hijo creado. Nunca, la palabra protótocos nunca significa el primer creado, nunca. Puede buscarlo usted donde quiera. Protótocos nunca puede significar el primer ser creado. Podrá significar aquel que tiene la autoridad, la herencia, o inclusive también extendiéndola más, aplicar a esa herencia que se le daba al primer hijo, varón de la familia que nacía, ¿verdad? Ahora vamos a explicarlo un poco más para que usted me entienda a qué me refiero. Vamos a los siguientes pasajes. Entonces, primogénito puede aplicarse al primer nacido. Nunca significa primer ser creado. Pero esto en referencia a una señal de rango que se le da al primer varón que nació en la familia. Pues era costumbre que el primer nacido se le diera la primogenitura. Que el padre le diera la primogenitura al primer hijo nacido. A esto me refiero con el poderío, con la autoridad. El padre le pasaba la batuta al dar la primogenitura. Le decía al su primer muchacho que nació, ¿verdad? Le decía, aquí está, ahora tú eres el responsable de la familia. Tú estás a cargo, ¿verdad? Tú eres quien tiene la responsabilidad, la autoridad, la última palabra. Ahora está en ti. Eso significa primogenitura. Que se le daba generalmente, no en todos los casos, ¿verdad?, al primer hijo en nacer. ¿Ok? Vamos a ver que dos casos nada más, hay más, pero vamos a ver dos casos, así como vimos dos casos en la anterior, vamos a ver dos casos en los cuales la primogenitura no se le da, o ¿cómo explicarlo? A quien le correspondía no se le dio, que era el primero en nacer. Se le dio al segundo en nacer. En este caso, ¿recuerda usted la historia de Jacob y Esaú? ¿Cómo vende su primogenitura? ¿Cómo es posible que puedas vender la posición o el lugar de nacimiento que tienes? ¿Cómo se puede vender eso? O sea, ¿cómo le puedo yo vender a mi hermano menor? Tú vas a ser ahora el hermano primero que nació. ¿Cómo? ¿Cómo se puede cambiar ese lugar? No, porque primogenitura era más que el primer nacido. Significaba quien tenía la autoridad y el poder. Déjeme ver si apunté aquí el pasaje. Sí, aquí está. Vamos a leerlo. Fíjese lo que sucedió aquí. Génesis, vamos ahí en Génesis. Capítulo 25, 32, y déjeme nuevamente activar la pluma de batalla para ponerla. Dice el 32. Entonces Esaú respondió, ¿recuerdan esta historia? Usted quizás si estudió la Biblia entenderá que yo con mucha hambre estaban preparando ahí un guiso rojo, ¿verdad? Y luego dice, y Jacob, de lentejas, ¿verdad? Y luego dice, entonces Esaú respondió, ¿de qué me sirve este derecho? Note cómo lo dice. Entonces Esaú, aquí está, respondió, ¿de qué me sirve este derecho? ¿Ok? Derecho, si estoy a punto de morir. Y Jacob le dijo, júramelo primero. Así que él se lo juró a Jacob y le vendió su derecho de primogénito. ¿Cómo? Si primogénito es el primer ser creado, ¿cómo se puede vender el ser el primer ser creado para ahora ser el segundo ser creado? Si primogénito es el primer ser creado, ¿cómo se vende el ser el primer ser creado para ahora estar en segundo lugar del ser creado? Ya vemos que Esaú no fue el primer hombre creado. Así es que, ¿de dónde sacó esa primogenitura? No aplica ese concepto. Entonces, vamos al siguiente. Si primogenitura solamente y única y exclusivamente se refiere al orden de nacimiento, que fue el primero, ¿cómo se puede cambiar ese orden de nacimiento y venderse? ¿Cómo puede ahora, por simplemente decir, sí, te lo vendo, ahora tú eres el primero que nació, no yo? Pues eso no cambia nada, sigue siendo el primero que nació.
No lo puedes cambiar porque ya naciste y tu hermano nació después de ti. ¿Cómo se puede vender el lugar o el orden en el que naciste? ¿Cómo se puede cambiar o alterar? Bueno, porque primogenitura no se refería nada más al primer lugar en que nacieron o el orden en que nació. Se refería al derecho, como está ahí en la palabra, al derecho que le correspondía al mayor de obtener la bendición, los bienes, la autoridad de su padre. Era el lugar que se le cedía. No nada más por ser el primer creado, el ser nacido. Así que aquí podemos ver claramente que primogénito, para empezar, no es el primer creado. Eso descártelo, está totalmente descartado. Si solamente primogénito significa el primer nacido, pues entonces ¿cómo puedes vender tu lugar de nacimiento? ¿Cómo puedes cambiar eso? Si tú naciste primero del vientre de tu madre y tu hermano nació segundo, ¿cómo lo cambias? No lo cambias, no es posible. Entonces primogenitura va más allá que el simple hecho del orden en que nacimos. ¿Ok? Se refiere al derecho que otorga el padre generalmente al primero en nacer, pero no en todos los casos. Aquí vemos cómo, si usted recuerda la historia y recordará que se va a casar este hermano, ¿verdad? Porque era cazador, y la mamá hacen un plan y le ponen ahí el pelo, ¿verdad? de cabra, ¿verdad? Ahí para que cuando su papá lo toque piense que es su hijo, porque era muy velludo Esaú. Y su padre termina siendo confundido porque ya no miraba bien y le da la primogenitura. Le da la bendición a su hijo menor. Pero él pensaba que se la estaba dando a su hijo mayor. Ahora, cuando llega del campo su hijo mayor, usted recordará esto y lo puede seguir leyendo. Cuando llega del campo el primero que nació, ¿verdad? Que en este caso era Esaú, llega con su padre y le prepara el guiso y se lo lleva y le dice, ahora sí, padre, dame la bendición, dame la primogenitura. ¿Y sabe qué le responde? ¿Pero cuál? Si ya se la di a tu hermano, ¿ahora qué te voy a dar a ti? Si ya le cedí el derecho a tu hermano menor, ¿ahora cómo te la doy a ti? Ya no tengo más para darte. Usted puede leer la historia. Pero ¿cómo no tiene más para darle si el orden de nacimiento no cambió? Y quizás Esaú entendía eso. No me lo pueden quitar porque yo fui el primero que nací. Entonces ese es mi derecho. Aunque yo le diga que se la venda, no es cierto. No va a pasar. Porque yo fui el primero que nací. Eso no se va a cambiar. Y vemos que la primogenitura va más allá de lo que significa nada más el orden de nacimiento. Significa el derecho que el padre le cedía, la heredad que el padre le cedía a su primer hijo varón. En este caso, se la dio al menor, porque lo engañó al menor y terminó con la primogenitura el menor en lugar del mayor. ¿Cómo fue eso posible? Porque primogenitura no significa el primer nacido, sino significa el derecho que obtiene generalmente el primer nacido. ¿Ok? ¿Vamos bien? Digamos en esto. Por lo tanto, no era literalmente el primer nacido, sino el poder generalmente y no siempre se le daba al primer nacido de parte del padre o del patriarca, ¿verdad? Ahora, vamos a otro ejemplo. Un ejemplo más. ¿Recordará usted la historia de José? Cómo es vendido por sus hermanos, termina en Egipto, viene una gran hambruna. La estoy resumiendo así bien rápido. Trae a su familia a Egipto para que ellos no mueran de hambre, ¿verdad? José tiene 2 hijos y cuando su padre está a punto de morir o ya en sus últimos días de vida, manda a llamar a los hijos de José y le dice algo muy interesante. Le dice, los hijos tuyos, ¿verdad? Ahora van a ser como si fueran mis hijos, ¿verdad? Los adopta como hijos suyos. Ya no los considera sus nietos, sino como hijos, como parte, como herederos de él. Y si usted me acompaña ahí en Génesis 49, versículos... creo que no puse la cita que debía poner, puse la anterior. Dice en el 49, pero iba a leer el 18 y puse 48 para que pareciera el 18. Bueno, aquí está, como quiera. Dice el 48, 18 y 19.
Dice, vamos a leer desde más arriba. Déjeme poner aquí otra vez el puntero. Dice, luego José tomó a sus 2 hijos y se los acercó a Israel. ¿Ah? A Efraín lo tomó con la mano derecha y lo puso a la izquierda de Israel. Y a Manasés lo tomó con la mano izquierda y lo puso a la derecha de Israel. Pero Israel, o sea, el padre de José, puso su mano derecha sobre la cabeza de Efraín. Aquí está, sobre la cabeza de Efraín. Aunque ¿Efraín era el mayor o era el menor? Dice, era el menor. Era el menor. ¿Ok? Entonces, el padre de José, José trae sus 2 hijos, Efraín y Manasés, y los acomoda en orden para que su padre ponga su mano sobre el hijo mayor de él, ¿verdad? Para que le dé su bendición o reciba esa primogenitura que se daba, ¿verdad? Ese derecho de ser el primer nacido. Sin embargo, los cambia y pone su mano no sobre el mayor, sino sobre el menor. Dice, él puso así las manos a propósito. O sea, no fue una equivocación, lo hizo con toda la intención. En lugar de poner su mano sobre el mayor, la puso sobre el menor, el hijo menor. Aunque sabía, otra vez, aquí está, mire, sabía que Manasés, no Efraín, era el primogénito. Aquí aparece la palabra primogénito. Ok, recapitulemos y volvamos a la historia. José trae a sus hijos, los pone en orden para que su padre ponga su mano y le dé la primogenitura a Manasés, que era quien le correspondía por ser el primer nacido. Sin embargo, Israel cambia su mano y la pone sobre la cabeza del menor, que era Efraín. ¿Ok? Y lo hizo a propósito. Lo hizo con toda la intención. Aunque él sabía que Manasés era el mayor, era el primogénito. ¿Ok? Luego bendijo a José y dijo, y aquí viene la bendición ya de José. Ay, se me movió aquí otra vez, déjeme regresar. Está cambiando la diapositiva. Aquí, volvemos otra vez entonces a la pluma. Entonces ya vimos que lo hizo intencional, ahora vamos al 17. Pero José vio que su padre mantenía su mano derecha sobre la cabeza de Efraín. Aquí está. Sobre Efraín. Y eso no le gustó a José. No le gustó en lo más mínimo. ¿Por qué? Porque lo que debía hacer su padre, generalmente, era darle la primogenitura o la bendición al mayor. ¿Ok? Israel sabía que el primogénito era Manasés. Y aún sabiéndolo, no la puso su mano sobre Manasés, sino sobre Efraín. Y luego, ¿qué hace José? Trató de mover la mano de su padre. Aquí está. Trató de mover la mano de su padre de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. O sea, José trató de decir, no, padre, te estás equivocando. No es así. La primogenitura le corresponde a Manasés. Él es el que se la debes de dar a Manasés. Efraín es el menor, padre, te estás equivocando. José le dijo a su padre, así no, padre mío. Fíjese otra vez, aquí está. Así no, padre mío. El primogénito no es Efraín sobre el que tienes la mano. Pon tu mano derecha sobre su cabeza, sobre la del primogénito, sobre el mayor, no sobre el menor. Padre, te estás equivocando, le vas a dar la bendición, le vas a dar la primogenitura al menor, no al mayor. Pero su padre que dijo, ay, discúlpame, sí, me equivoqué. El primero en nacer, el primer creado fue Manasés. No. Fíjese lo que dice. Su padre le resistió, dijo, no. Le dijo, lo sé, hijo mío. Lo sé. Lo estoy haciendo con toda la intención. Manasés no se va a llevar la primogenitura. Le vamos a dar el derecho que le correspondía a Manasés. Se lo vamos a otorgar a Efraín. Yo sé lo que estoy haciendo, le dice Israel. Lo sé, hijo mío.
También el mayor se convertirá en un pueblo y también será importante, pero su hermano llegará a ser más importante. ¿Ya ve lo que significaba la primogenitura? Un lugar de importancia. El heredero, el que tenía la bendición del Padre, el que sucedía al Padre, el que tenía la herencia. Dice, y su descendencia será tan numerosa como para formar naciones enteras. Entonces, viene la bendición, versículo 21. Después Israel le dijo a José, mira, estoy a punto de morir, pero Dios de veras seguirá con ustedes y los devorará a la tierra de sus antepasados. Y a ti te doy una porción de la tierra, más que a tus hermanos, una tierra que les quité a los amorreos con mi espada y mi arco. Pero si se fija y notamos, vemos cómo Israel le da la herencia al menor, cuando generalmente le correspondía al mayor, pero no siempre. Entonces vemos que la palabra primogénito, primero, nunca significa primer creado, porque Manasés no fue el primer hombre creado, obviamente. Número 2, primogénito no significa nada más el primero en orden en nacer, tampoco, porque aquí vemos que la primogenitura se le da al menor. Jacob y Esaú también vemos cómo ese lugar de nacimiento no tuvo importancia a la hora de que se les da este derecho de la primogenitura. Vemos entonces que primogenitura, la referencia es a la herencia, al poder que se le daba a la persona, ¿verdad? Entonces, cuando en la Escritura vemos en Colosenses que Cristo es el primogénito de toda la creación, Cristo es el que tiene, o el que hereda, o el dueño, o el que tiene todo poder y potestad sobre la creación. No está diciendo que es el primer creado, no está diciendo que es el primer nacido, porque ninguno de estos términos aplica. Entonces, Cristo se le da la primogenitura. Vamos a este caso. Dice, en este caso se le da la primogenitura al menor, no al mayor de José. Si el primogénito es el primer nacido, ¿cómo se puede cambiar el orden de nacimiento? Primogenitura es, por tanto, el poder que el padre de familia daba generalmente, no en todos los casos, al primer nacido. Pero esto, como lo hemos probado aquí, no siempre era así. Primogenitura, por lo tanto, va más allá de un orden de nacimiento. Primogenitura nunca significa primer ser creado. ¿Ok? Así que con esta explicación derribamos la explicación que dan los testigos de Jehová en su página web que les mostré, que dice primogénito es el primer creado. No es cierto. No es cierto. David no fue el primer creado, Israel no fue el primer creado, Manasés no fue el primer creado. No aplica a creado. Si interpretamos el texto de Colosenses, primer creado, sería incomprensible. Mire, si aplicamos tal y como lo quieren aplicar o lo quieren hacer ver los testigos de Jehová, diría así: Él es la imagen del Dios invisible, primogénito de la creación, lo cual significaría que Jesús es el primer ser creado, pero no por Dios, el primer ser creado por la creación, lo cual es absurdo. Mire, déjeme, se lo leo en esta Biblia negra que tengo aquí a la mano. Porque no dice Colosenses el primogénito de Jehová, el primogénito de Dios. No. Dice el primogénito de la creación. Entonces quiere decir que la creación produjo a Jesús. ¿Cómo es esto? ¿Que Jesús no fue el creador de las cosas? O sea, las cosas hicieron a Jesús en lugar de Jesús a las cosas. Fíjese cómo dice Colosenses capítulo 1, versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. No dice el primogénito de Dios, dice que es el primogénito de la creación. O sea, si aquí lo quieres aplicar como primer nacido, estás diciendo que Jesús es el primer nacido, pero procede de la creación. O sea, la creación creó a Jesús, no Jesús a la creación. ¿Me entiende a qué me refiero?
no puede ser interpretado así. Sería absurdo interpretarlo de esa manera. Esto es absurdo, pues Jesús, como ya vimos en Juan capítulo 1, versículo 3, es el creador de todo lo creado y sin él ni una sola cosa creada pudo haber sido creado. Juan 1:3. Entonces tenemos que tomar ahí, armonizar y contextualizar, ¿verdad?, todos los pasajes. No puede estar un pasaje contradiciendo a otro. No pueden estar dos versículos de la Biblia peleando entre ellos. No. Están en armonía. Si parece que están peleando entre ellos, entonces nosotros tenemos una interpretación errónea. ¿Ok? Preguntas en el contexto. ¿Por qué Jesús es el primogénito? Si vamos al contexto de Colosenses. Dice el versículo 16, es el primogénito porque por él todas las cosas fueron creadas. Dice el versículo 16. Vamos a leerlo en el 16. Dice, ¿por qué es el primogénito? En el 15 nos dice que Jesús es el primogénito de toda creación. Ya vimos que primogénito, protótocos, nunca puede significar primer creado. Nunca significa eso. Dice el versículo 16, si le preguntáramos, versículo 16, ¿por qué Jesús es el primogénito de la creación? Nos respondería, porque por medio de él todas las cosas fueron creadas en los cielos y sobre la tierra, las cosas visibles y las cosas invisibles, no importa si son tronos, dominios, gobiernos, autoridades, todas las cosas han sido creadas mediante él y para él. Entonces, ¿qué nos respondería si le preguntáramos, versículo 16, dinos por qué Jesús es el primogénito? Porque todas las cosas fueron creadas por él. ¿Por qué más? Porque todo fue creado por él y para él. Bueno, versículo 17. ¿Por qué Jesús es el primogénito? Explícanos, versículo 17, ¿por qué Jesús es el primogénito? Bueno, nos dice el versículo 17, porque también él es antes de todas las cosas. O sea que Jesús no es algo creado, él es antes de todas las cosas. Y ya explicamos en el video anterior de cómo es añadida la palabra otras cosas, las cuales no aparecen en el griego y han sido manipuladas en la versión nueva, ya ni siquiera aparecen entre corchetes. Dice, versículo 17, también él es antes de todas las cosas y por medio de él se hizo que todas las cosas existieran. Ah, ya entendemos por qué es primogénito, porque él tiene todo el poder sobre las cosas creadas. Porque todo fue creado por él, nos responde el versículo 16. El mismo versículo 16 en la segunda parte nos dice, porque todo fue creado por él y para él. Y si le preguntamos, versículo 17, ¿por qué Jesús tiene la primogenitura? El versículo 17 nos responde, porque él es antes de todas las cosas creadas. Y todas esas cosas creadas existen en él. Él mantiene la creación. La creación sigue por causa de que Jesús existe. Amén a eso, ¿verdad? Porque Jesús existe, dice el versículo 17. También él es antes de todas las cosas y todas las cosas por medio de él se hizo que todas las cosas existieran. Si usted y yo existimos, ¿sabes gracias a quién? A Jesús. Porque él es el creador. Versículo 18. Explícanos, por favor, por qué en el versículo 15 a Jesús se le llama primogénito. Bueno, dice el versículo 18. Se le llama primogénito porque él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Aquí se traduce como congregación. Él es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, dice Reina Valera. Y aquí lo traducen muy arteramente y con toda la intención para que él sea el primero. No, señor. No puede ser el primero, porque si es el primero sería el primer creado, y ni una sola cosa pudo haber sido creada si Jesús no existiera previamente a esa primera cosa creada. Así es que no, para que él tenga toda la preeminencia. ¿Qué es preeminencia? Dice Reina Valera, toda la autoridad. Y podríamos ir a estudiar la palabra griega si usted le gusta. Dice, para que él tenga toda la autoridad, todo el señorío, que es precisamente la idea que conlleva la primogenitura. Así como David no fue el primer hombre creado, tampoco fue el primer rey de Israel, ni tampoco fue el primer hijo en nacer en la familia de Isaí. Sin embargo, se le dio la primogenitura, se le dio el poder, la potestad. Y Cristo tiene ese poder y esa potestad sobre todas las cosas creadas. Sobre toda la creación. Por eso se dice, para que él tenga toda la preeminencia, dice Reina Valera. Aquí le ponen el primer lugar. ¿Ya? Para
que vaya con el contexto de cómo van cambiando las palabras. Pero si aún así fuera, obviamente, pues Él es Dios sobre todas las cosas. Seguimos entonces. Versículo 15. Jesús es el primogénito que tiene toda autoridad. Eso significa primogénito, el heredero, el que tiene autoridad, al que el Padre le ha dado todo, ¿verdad? El que tiene todo el poder, señorío. ¿Pero sobre qué? Sobre todas las cosas creadas en el contexto de Colosenses. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Nos responde por qué se le llama primogénito. Todo lo creado fue creado por Él y para Él. Entonces Jesús no fue creado, sino que es el creador. Y por lo tanto Jesús es el Dios digno de adoración. Primogénito no significa lo que les han dicho los testigos que significa. Primogénito nunca, así se los digo, significa primer creado. Nunca. Y le animo a que busque esta palabra. Y usted dirá, bueno, pero puede significar el primero que nació. Sí. ¿Y por qué se puede significar el primero que nació? Porque generalmente la herencia se le cedía, o la bendición, o todas estas cosas que daba el patriarca, se le cedía al primer nacido. Generalmente, pero ya vimos dos ejemplos que no aplicaron. Efraín y Manasés se cambió y se le dio al menor. Jacob y Esaú no se tomó en cuenta el primer nacido y se le dio al menor. Entonces, primogenitura es ese derecho que se le da de poder tener la heredad, la herencia del padre. Y ahora imagínense, eso debería ponernos a pensar. Si eso significa primogenitura, significa que todo lo que posee el Padre lo posee Jesús, porque es el heredero. Todo lo que tiene el Padre lo tiene Jesús. Así de sencillo. Por eso es el primogénito. Vamos al siguiente pasaje. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14, que es el siguiente pasaje a explicar. Y que dice, no, pero ahí en Apocalipsis dice que fue el primer creado. Ok. Vamos a ver si realmente Apocalipsis dice lo que ellos creen que dice. Ya vimos Proverbios 8, 22 al 24. Ahí no dice que es Jesús, porque Jesús fue el creador de todo lo creado y dice que la sabiduría fue creada, por lo tanto Jesús no puede ser la sabiduría, porque al ser creada Jesús la tuvo que haber creado. 2. Colosenses 1:15. Dicen que es primogénito. Ahí primogénito significa primer creado, ¿no es cierto? Ya lo estudiamos. Primogénito nunca significa primer creado. Puede aplicarse primogénito al primer nacido, pero no siempre, porque primogenitura va más allá del orden de nacimiento. Primogenitura conlleva la herencia, la responsabilidad que cedía al padre, la autoridad que cedía al padre de todo lo que poseía, se lo cedía generalmente al mayor, pero no siempre. Entonces primogenitura va más allá del orden de nacimiento. Por eso cuando a Jesús se le llama el primogénito de la creación, pues obviamente es el Padre le heredó todo, o lo que tiene el Padre lo tiene el Hijo, porque obviamente conllevan lo mismo. Sabemos que el Padre es eterno, no va a morir, por lo tanto todo lo que tiene el Padre es todo lo que tiene el Hijo. ¿Ok? Vamos ahora a Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14. Y aquí está la frase que ellos dicen, pero en Apocalipsis 3, 14 dice, el principio de la creación. Pues sí, dice así. Ahí está, entonces, el principio de la creación es que fue el primer creado. No es cierto. No habla de eso. Y vamos a estudiar la palabra que aparece ahí. Que, por cierto, es una palabra totalmente diferente a protótocos. ¿Ok? Protótocos es primogénito. Pero aquí habla del principado. ¿Verdad? De autoridad. Es la palabra arché, que la vamos a estudiar ahorita a continuación. Fíjese cómo dice el razonamiento a partir de las escrituras, un libro cafecito de los testigos de Jehová. Dice, Revelación capítulo 1 y capítulo 3 versículo 14. Dice, revelación de Jesucristo que le dio y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Esto dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio. Ahí está la misma palabra que les estoy mencionando, el arché de la creación de Dios. Y otras vierten esto de manera parecida. ¿Es correcto vertirlo así? ¿Verterlo así? Hay quienes adoptan el parecer de que lo que el texto quiere decir es que el Hijo fue el que principió la creación de Dios. ¿Y luego?
¿Por qué entonces dan otra idea? Seguimos. Y sigue en la siguiente página. Página 402. Él fue su fuente original. Pero en Greek English Lexicon de Liddell Scott da principio como el primer significado de la palabra arché. No es cierto. Y ahorita se los voy a probar con su propia Biblia como ellos nunca traducen en la escritura, en los otros pasajes del Nuevo Testamento que aparece la palabra arché, la traducen como principio. Y ahorita se los voy a mostrar. La conclusión lógica es que aquel cuya palabra se cita en Revelación 3:14 es una creación. No es cierto. La palabra arché no significa creación, significa, ellos dijeron que significa principio, pero no la vierten así en otros pasajes. Ahora, ¿es lo mismo principio que creación? No, no es lo mismo. Cuidado, con los sofismas que usan los testigos de Jehová. Nos llevan primero como que van encaminados bien con la definición y lo dan la vuelta, ¿verdad? Dan la vuelta y establecen su doctrina falsa. No. El principio, o si ellos dicen, suponiendo, vamos a dar vamos a ¿cómo dicen? Permitir sin conceder, ¿verdad? Dice, el principio. Bueno, y lo dicen que la conclusión lógica es que es una creación. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser, por lógica, una creación? No es lo mismo, no significa lo mismo. Dice, el primero de lo que ha sido creación de Dios. Otro error. ¿Qué cosas creó Dios? ¿Qué cosas creó Dios? Si ellos se refieren al Padre, ¿verdad? ¿Qué cosas creó el Padre? Porque dice que todo lo que ha sido creado fue creado por Jesús. Y sin Jesús ni una sola cosa pudo haber sido creada. Entonces, ¿de cuál creación de Dios están hablando? Dice que tuvo principio. Compárese con Proverbios 8:22, ¿ya ve? Proverbios 8:22, ya lo estudiamos. Ahí no habla, no es cierto, tampoco aplica. Y esto concuerdan muchos comentaristas de la Biblia. Tampoco es cierto. ¿Dónde están las citas de los comentaristas bíblicos que concuerdan eso? Se hace referencia al Hijo como la sabiduría personificada, según, y mencionan ahí una cita, pero luego miraremos todos cómo ellos escogen citas, escogen una parte de la cita de esta persona, pero si seguimos leyendo todo el contexto de lo que venía diciendo esta persona, dice lo opuesto a lo que ellos nos hacen creer en estas llamadas citas que ellos dan. Inclusive, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo, cuando justifican y buscan un erudito para buscar justificar en Juan 1 y 2, cuando dice, y el verbo era Dios, para justificar citan a un erudito. Pero después, cuando vamos con el erudito dice, no, esa traducción es imposible de Juan 1:1. La traducción de la Biblia de los Testigos de Jehová es una aberración. El mismo erudito que ellos citan para apoyarse, ese mismo erudito dice que esa traducción es imposible, que es una aberración. Luego otro erudito que citaban, y lo vamos a ver esto cuando estudiemos Juan 1:1, otro erudito que citaban, ¿verdad? Después se retractaron los testigos porque este supuesto erudito que ellos citaban declaró que él hacía su interpretación del griego de acuerdo a lo que los espíritus le decían. Era espiritista. Entonces los testigos de Jehová terminaron retractándose. ¿Cuáles eruditos? Pero los miraremos con nombre y citas donde lo dijeron cuando lleguemos al estudio de Juan 1:1 en cuanto a el un Dios. Bien, en sentido profético con referencia al Mesías. Dicen que ese sentido profético. Miqueas 5:2. Dicen que su procedencia es de antiguo tiempo y de los días de la eternidad. Pues sí. Jesús es eterno, el Padre es eterno. Si el Padre es eterno, si el Hijo es eterno, es de la misma naturaleza. ¿En qué contradice esto? Dice, sus orígenes son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Significa esto que Él y Dios sean el mismo? Aquí está el problema. Este es el problema que ellos no logran entender. Como ya les mencionaba en el video de la respuesta que di ayer, ellos en su mente entienden Jehová igual al Padre, igual a Dios. No hay más. Pero no logran entender, y también lo miraremos cuando entremos a si Jesús es un Dios o es Dios, que en las
Escritura no está hablando de un Dios, de un solo Dios, de uno solo, sino está hablando de uno como una unidad compuesta. ¿Ok? Así es que por ello no logran entender. O es Jesús o es el Padre. No pueden ser dos. Si hay un solo Dios, ¿por qué? Porque no es uno solo, es una unidad compuesta. ¿Vea? Cada rato digo ese ejemplo. Es cuando usted dice, dame una caja de naranjas. ¿Cuántas naranjas tiene esa caja? Es una caja, pero incluyen muchas naranjas. Ya lo explicaremos después, no quiero andar en eso. Pero bueno, es notable que en vez de decir en días de la eternidad, vierte la expresión hebrea mediante la expresión días antiguos. No, pero bueno, ya lo explicaremos. Remota antigüedad, desde día en tiempo indefinido, a la luz de la revelación 3.14, que ya se ha considerado, Miqueas 5.2, no prueba que Jesús no haya tenido principio. Si hubiera un pasaje que declarara así, en tantas y cuantas palabras, Jesús fue creado, ya no lo hubieran hecho saber. Y si existiera, yo lo creyera. Y dijera, sí, cierto, es verdad. Ahí dice, Jesús fue el primer ser creado por el Padre. Punto. No hay discusión. Ya no hay más desaveniencia. Ya no hay más explicaciones. Ya no hay más buscar la verdad. ¿Por qué? Porque es tan claro como ir a leer el pasaje que diga, y Jesús no es Jehová. Y Jesús no es Dios. Y Jesús es el primer ser creado. Se acabó. ¿Pero por qué no lo hacen? Porque estos pasajes no existen. Todo esto existe solamente en la mente de ellos. No está en la Escritura. ¿Ok? Y buscan y rebuscan. Tanto así que se fueron a buscar pasajes de poesía. ¿Verdad? De proverbios. Usar figuras literarias como la prosopopeya para decir que ahí está el Cristo. Imagínense. Pero bueno. Digamos. Vamos a Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14. Dice, aquí está, déjeme subrayarlo con la pluma. Dice Apocalipsis 3:14, escribe al ángel de la congregación en la Odisea, esto es lo que dice el Amén, el testigo fiel y verdadero. El principio, fíjese cómo lo traducen ellos, el principio de la creación de Dios. ¿Ok? El principio de la creación de Dios. Y ya establecimos en nuestros puntos a tratar, ¿quién fue el creador? El creador fue Jesús. ¿Ok? Y sin él ni una sola cosa pudo haber sido creada. ¿Por qué sabemos que el creador es Jesús, que a la vez es Jehová? Porque Jesús se menciona como... ¿Por qué sabemos que Jesús se menciona como Jehová? Porque Isaías capítulo 45, versículos 11 y 12 dice que él creó todo con sus propias manos. Isaías capítulo 44, versículo 24 dice Jehová exactamente que él creó todo él solo. Entonces Jesús es Jehová, es el creador. Entonces, ¿qué quieren hacer con este pasaje? Quieren hacernos creer que Jesús, en otras palabras, que el Padre creó a Jesús y luego Jesús creó todo. Lo cual es imposible por el simple hecho de lo que dice Juan 1:3 y los pasajes ya mencionados. ¿Ok? Entonces dice, Él es el principio de la creación de Dios. Vamos a ver a qué se refiere la palabra principio. ¿Ok? Vamos a ver si es la palabra griega que ellos necesitarían probarnos que es la palabra griega para el primer ser creado. Protócticos, no protótocos. ¿Verdad? Y aquí no aparece ninguna de esas dos palabras. Aparece una tercera palabra diferente a las que ya hemos visto en Colosenses. Vamos a ver cuál es la palabra griega que aparece aquí. Bien. La palabra que se traduce por principio en lengua griega es arché o arché. Puede ser cualquiera de las dos. ¿Verdad? Puede ser con J o con CH. Entonces puede ser arché o arché. Siempre tiene el sentido de príncipe. De sí es el primero, pero en sentido de príncipe. De que es el principado. ¿Ok? Ese es el primer sentido de la palabra arché. Mire, por ejemplo en Strong. La palabra G756 es la palabra que aparece ahí en Apocalipsis 3:14. Dice, ¿cuál es la primera definición? Principio. Arché o arché.
Puede significar el iniciador. Strong lo está diciendo, ¿verdad? Jefe, dignidad, dominio, gobernante, magistrado, poder, principado o alguien que está en la punta. Ahora, ¿se parece a lo que nos quieren hacer creer que la palabra arché significa el primer creado? La palabra arché significa el iniciador, el jefe, el que tiene el dominio, el que tiene el gobernante, el magistrado, parecido a lo que nos dice en Colosenses 1:15. El heredero, el que es dueño de todo, el jefe. En Vines lo explica hace una explicación en cuanto a esta palabra, no solamente da las definición de que cómo se puede traducir, sino da esta explicación y explica, de estas palabras es el primero denotando o que denota un príncipe o gobernante. Así lo explica Vines. No nada más dice que como Strong, principio, iniciador. No, Vines explica un poco más y dice, aparte de esas definiciones, dice que es el primero denotando un príncipe o un gobernante. Cuando dice es el principio, pues es el príncipe, ¿sí? Es el príncipe de todo. Es el dueño de todo, es el jefe de todo, es el gobernante de todo. Thayers dice, es el origen. Otra vez, Thayers lo define como origen, como líder, el origen del cual vinieron todas las cosas. También lo describe como la causa activa, o como un príncipe de la realeza, o alguien que pone reglas, y no apareció ahí porque está mi cara ahí, pero en la parte de abajo dice, el que pone las reglas o magistrado. Entonces, ¿se parece lo que nos quieren hacer creer? Ellos nos quieren hacer creer que la palabra arché significa el primer creado, cuando la palabra arché significa principio, iniciador, jefe, dignidad, gobernante, magistrado, el que tiene la autoridad, del cual vinieron todas las cosas, el origen, la causa activa, alguien de la realeza, alguien que pone reglas. En ese sentido es cuando aparece la palabra primero, ¿verdad? O como ellos lo quieren traducir como, es que es primero, sí, pero en el sentido de primero de primacía, de príncipe, ¿ok? De gobernante, no en sentido de orden, de cómo sucedieron las cosas, sino en sentido de que es el jefe, el que tiene el dominio. Ahora, vayamos. Las palabras empleadas por Juan son arge, tes, cristeos, tu, zeus en griego. ¿Ok? En esa frase, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 14, la frase que aparece en griego es arte, tes, cristeos, tu, zeus. No puede decir la primera creación, porque para que pudiera decir la primera creación o el primer ser creado, tendría que decir en griego así: prote, Christisis. Pero no dice así. Dice arge, tes, cristeos, tu, zeus. ¿Ok? Entonces, sino el arjé de la creación. Cristo es el arjé, Cristo es el origen, Cristo es de donde fluye la creación, Cristo es el iniciador. Y esto está en total armonía con Juan 1:3. Y esto está en total armonía con Colosenses 1:15. ¿Por qué? Porque todas las cosas, Juan 1:3, todas las cosas fueron creadas por Jesús, y sin Él ni una sola cosa de lo que ha sido creada pudo haber sido creada, ni una sola. Luego vamos al Antiguo Testamento y nos dice que Jehová fue el que creó todas las cosas con sus manos, Él solo, en armonía con Juan 1:3. ¿Qué quiere decir? Jesús es Jehová. Ahora, sé que en la mente de los testigos de Jehová, no, es que Jehová nada más el Padre. Pues le animo a que estudie más, ya lo estudiaremos más adelante, y le voy a mostrar con la misma Biblia de los testigos de Jehová cómo aparece en la misma Biblia mencionado a más de un Jehová. Jehová no es un nombre único para el Padre. ¿Ok? Pero ya lo miraremos delante. Origen de donde fluye la creación, su iniciador, su creador. ¿De dónde tomó esto? De un erudito del griego llamado César Vidal Manzanares. ¿Ok?
Y ya lo vimos también con Vines, con Strong, con Tayers. En el libro ¿Debería usted creer en la Trinidad de los Testigos de Jehová? En la página 14, párrafo 4, dice: ¿no sería correcto interpretar que principio, del griego arché, significa que Jesús fue el principiador de la creación divina? No, nada más significa eso. Dice, ya lo estudiamos, Juan, en sus escritos bíblicos, usa varias formas de la palabra griega arché, en más de 20 veces. Y siempre tiene el significado común de principio. Esto es falso. Y se los voy a probar. Y le voy a probar cómo ellos rompen esta misma regla. Dicen que están declarando aquí, nótese, lo puse en amarillo, y siempre tiene el significado común de principio. No es cierto, porque ellos no respetan esta regla. Cada vez que en el Nuevo Testamento aparece la palabra arché, ellos no lo traducen como el principio. Y ahorita le voy a mostrar cómo lo traducen con ejemplos en la Biblia de ellos. Si Jesús fue creado por Dios como el principio de la creación invisible de Dios, entonces vuelven a la idea, Jesús fue el primer creado, el principio de los creados. No es cierto. Entonces, ¿quién creó a Jesús? El Padre no creó nada si Jesús no estaba ahí, porque todo lo creado fue creado por Jesús y sin él ni una sola cosa de lo creado pudo haber sido creada. ¿Cómo lo creó? ¿Okay? ¿A quién usó el Padre? ¿Qué medio utilizó? Pero vamos a ver, vamos a la palabra. En realidad, este significado solamente una vez en los escritos de Juan 2:11. ¿A qué me refiero? Que ellos le dan este significado solamente en Juan 2:11. En todas las otras partes donde aparece la palabra arché o arché en Biblia de los Testigos de Jehová, lo traducen de una manera diferente. Lo traducen en un sentido de preeminencia, en un sentido de autoridad o de gobierno inclusive. No la primera en una serie de cosas creadas. Mire, déjeme ver si apunté o puse un pasaje directo. En todas esas otras aparece con un sentido totalmente diferente. Pero vamos a ver unos ejemplos de la Biblia de los Testigos de Jehová. Hay muchísimas partes donde aparece esta palabra, pero vamos a unos ejemplos en concreto. Fíjese, en Efesios capítulo 1, versículo 21, aparece la palabra arché o arché, pero no la traducen como principio, la traducen como gobierno, porque la palabra arché es el primero, pero en sentido de principado, de un príncipe, de un gobierno. Vamos a Efesios. Déjenme buscarlo aquí en esta Biblia que tengo aquí. Efesios capítulo 1, versículo 21. Ahorita si tengo la imagen se los muestro. Efesios capítulo 1, versículo 21. Dice, Efesios 1, 21. Muy por encima de todo gobierno y autoridad. Ahí aparece la palabra arché, pero ellos lo traducen como gobierno. ¿Por qué no le ponen muy por encima de todo principio? Porque saben que la palabra arché significa, sí, el principio, pero de principado, de gobierno, de autoridad, del que da las órdenes. Y ellos lo saben. ¿Por qué tradujeron en la misma? Estoy leyendo esta Biblia negra, Y otra vez dice, muy por encima de todo gobierno y autoridad. La palabra arché ahí está. Y ahorita se los voy a mostrar en el interlineal, porque a lo mejor usted dice, no, está mintiendo. Bueno, lo voy a mostrar en el interlineal de ellos mismos. Efesios capítulo 3, versículo 10. Dice Efesios capítulo 3, versículo 10. Esto a fin de que ahora los gobiernos, ahí aparece la palabra arché y lo ponen, los gobiernos y las autoridades en los lugares celestiales se dieran a conocer mediante la congregación la grandemente diversificada sabiduría de Dios. Lo traducen como gobierno. ¿Por qué traducen como gobierno allá? Y en Cristo quieren traducirlo como el primer creado. Como lo entienden como el primero de la creación. ¿Por qué? ¿Por qué no son honestos con la palabra de Dios? Vamos ahí mismo, pero ahora en el capítulo 6, versículo 12 de Efesios. Efesios 6, 12.
Dice Efesios 6:12, vuelvo a leer esta Biblia negra. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra los gobiernos. Arché. En Reina Valera dice contra principados. ¿Por qué principados? Porque son los primeros, los que están en autoridad. Reina Valera traduce principados. Versión de los Testigos de Jehová lo traduce gobiernos. ¿Ok? Gobiernos. Vamos a Romanos. Romanos capítulo 8, versículo 38. No son todas las citas, pero son algunas que usted puede leer. Y es más, le animo a que usted lo haga. Hágalo en su casa, siga leyendo las citas y va a ver cómo aparece en la versión de los Testigos de Jehová la palabra gobierno, cuando es en realidad la palabra griega arché. ¿Por qué no la tradujeron como principio? ¿Por qué? ¿Por qué como gobierno? Porque ellos saben lo que significa la palabra. Ellos lo saben. Pero cuando se refiere a Jesús, toda cosa que a Jesús le dé la idea de autoridad, que le dé la idea de ser Dios, que dé la idea de que Él es el Dios verdad, no, hay que cambiarlo, hay que alterar la Biblia porque no nos conviene. No nos conviene que Jesús sea Dios, entonces hay que modificar la Biblia para que la Biblia se adapte a nosotros. Una falta de respeto enorme por las cosas de Dios, ¿verdad? Al hacer eso. Bien, déjenme buscar nada más la última cita, no vamos a leer todas. Colosenses 1:16 también nos habla de arché, ahí aparece la palabra arché, y en el 2:10 también, pero vamos a la última, Tito. Déjenme llegar. Tito, capítulo 3, versículo 1. Dice: continúa recordándoles que estén en sujeción y sean obedientes a los arché, a los gobiernos. ¿Por qué no traducen aquí? Y recuérdales que estén en sujeción y sean obedientes a los principios. O al principio. ¿Por qué? Porque ellos saben que la palabra arché es gobierno, es autoridad, alguien en preeminencia. Déjenme mostrarle aquí el interlineal griego. De nada más un versículo, podría mostrarle todos, pero creo que es extender mucho el video cuando las pruebas van a aparecer repetitivamente en los demás versículos. Déjeme buscar aquí. Si se fija, aquí está la palabra arché. Mire. Gobierno. Gobierno. ¿Se fija? En su propio interlineal aparece la palabra arché. ¿Y cómo la traduce? Gobierno. ¿Pero por qué en Apocalipsis 3:14 no? Porque no es conveniente. Porque si ponemos que el gobierno está en Jesús y Él gobierna toda la creación, pues entonces se nos cae nuestra doctrina falsa de que el que está en autoridad y en el gobierno solamente es el Padre. Entonces no nos conviene darles armas, no nos conviene traducir de esa manera. Hay que cambiar la Biblia para que nuestros mismos miembros no se den cuenta del error que les estamos enseñando, porque ellos se pueden dar cuenta. Entonces, si modificamos la Biblia y le decimos a nuestros miembros, esta es la única traducción correcta, la que tú te debes de basar y ninguna otra, pues a esa persona, cualquier otra interpretación de otra Biblia va a decir, no, esas Biblias han sido mal traducidas, esta es la correcta. Pero cuando lo comparamos con su propio interlineal, nos damos cuenta de que es una mentira, es una falsificación. Su mismo interlineal los desmiente a ellos. Es increíble la falta de respeto por las escrituras de estas personas. En la torre, no culpo a los que son miembros testigos de Jehová. Culpo a aquellos que saben que están enseñando error, aquellos que se llaman siervos fieles y discretos, que saben que así no dice la Escritura y aún así vierten las palabras equivocadas para seguir engañando a todos aquellos de los testigos de Jehová, ¿verdad? Que se llaman testigos de Jehová. ¿Por qué? Porque muchas personas de los testigos ni siquiera se dan a la tarea de investigar, creen nada más lo que les explican y ya ahí se quedan. Eso es lo que me explicaron, lo dijo el siervo fiel y discreto, así debe de ser. Porque es el siervo de Jehová. Pero recuerde que en el Antiguo Testamento Dios les dijo a su pueblo, yo voy a mandar profetas.
Pero ustedes tienen que probar a los profetas si son enviados por mí. Y si no hablan conforme a mis palabras, no les crean. Aunque digan que vienen de parte mía. Así es que, amigo, testigo de Jehová, indague, investigue más, cuestione, pregunte. No nada más le cree, porque ya probaremos en otra clase cómo estos que se dicen profetas de Dios o siervos fieles y discretos no son realmente siervos de Dios. Ya lo probaremos más adelante. Pero bueno, otras versiones de la Biblia, no nada más Reina Valera. Por ejemplo, la versión Dios habla hoy traduce de la siguiente manera a Apocalipsis 3:14. Esto dice el verdadero, el testigo fiel, que dice la verdad, el origen de todo lo que Dios creó. Ok. Biblia al día, otra traducción diferente. Dice, este mensaje te lo envía el firme, el testigo fiel y verdadero, la fuente primaria de la creación de Dios. Ok. Siguiente traducción. Versión internacional del Nuevo Testamento. Estas son las palabras del amén, del testigo fiel y veraz, del soberano de la creación de Dios. A eso se refiere principio, de principado, de soberano, de que gobierna, de gobierno, como lo traducen ellos en otras partes de la Escritura, pero aquí no. Biblia de las Américas. El amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Y esta versión, a su pie de nota al margen, dice el origen o la fuente, en referencia a principio. La versión de la Biblia de las Américas pone por ahí un pie de nota que cuando traduce principio no se refiere al orden en que sucedieron, sino al origen, a la fuente. ¿Ok? Entonces así podríamos seguir con muchas más versiones y miraríamos que ninguna versión traduce el primer creado de Dios. No, porque la palabra arché significa gobierno, autoridad, el origen, quien da las reglas, quien gobierna, como ya lo vimos con todos los eruditos griegos, como es, que podemos buscar en griego, que es Thayers, Strong y Vines. Ahora, lo que Apocalipsis dice en 3:14, según como traduce la versión del Nuevo Mundo, sería Jesús es el gobierno, o bueno, así debería ser, ¿verdad? Jesús es el gobierno o el príncipe o el origen de la creación. Nunca la palabra arché significa primer creado. La palabra arché nunca va a significar el primer creado. No significa primer creado, sino de primero en sentido de primacía, de ser el príncipe, de ser gobernante, de estar a cargo. Como ya lo vimos y como ellos mismos también lo traducen y lo traducen como gobierno. El que está a cargo, el que gobierna, el que dirige. ¿Ok? Seguimos entonces. Concluimos aquí este video y esta primera parte del video con lo siguiente. Hemos comprobado que las tres más grandes citas, las más poderosas que utilizaron los arrianos, ¿verdad?, en el siglo III, y esas mismas tres citas son las utilizadas por los testigos de Jehová como base para probar que Jesús es un ser creado, no se sostienen. No se sostienen. Sin embargo, si esto fuera así, hallaríamos contradicción con lo que hemos dicho. Por eso, los testigos de Jehová, y por eso esta respuesta que me dieron de no puede ser, no es Jehová. ¿Por qué? Porque en su mente están viendo que no queda en la Escritura su idea de lo que es Jehová, de lo que es Dios, de lo que es Jesús. Entonces por eso se alteran. Pero si vemos a la luz de las Escrituras lo que estos tres pasajes no dicen, que no dice, Apocalipsis 3:14 no dice que Jesús fue creado. Colosenses capítulo 1 versículo 15 no dice que Jesús fue creado tampoco. Nunca puede significar la palabra protótocos creado. La palabra arché tampoco nunca puede significar creado. Y si lo armonizamos como realmente dicen las palabras con Juan 1:3, está totalmente en armonía. No hay contradicción. Jesús es Jehová el creador, el heredero, el que está a cargo de todo, aquel que originó todas las cosas creadas, y sin él ni una sola cosa pudo haber sido creada. No hay contradicción. Si lo tratamos de entender como ellos,
Sí, por eso está en contradicción y parece que está en contradicción, pero la Biblia no se contradice. Concluimos. Entonces el argumento está firme. Las objeciones que ellos hacen con estos 3 pasajes no atacan el argumento, no prueban absolutamente nada, incluso están en contra de lo que ellos mismos entienden con ese pasaje. Si las manos de Jehová crearon todo, Isaías 45, 11, 12, yo con mis propias manos hice todo, dice Jehová. ¿Quién dice? Jehová. Y luego también en Isaías 44, 24 dice Jehová que Él creó todo Él solo. ¿Y quién estuvo conmigo? Nadie. Yo estuve solo creando todo. Si Jehová dice que creó todo Él solo, yo le creo. Jehová dijo que Él creó todo solo. Y si luego lo comparamos con Juan 1.3, que dice que la palabra dice que todo fue creado por la palabra, por medio de la palabra, y sin Él ni una sola cosa de lo creado pudo haber sido creada, entonces la palabra es Jehová quien creó todo solo, porque la palabra fue el creador de todo. Y sin Él ni una sola cosa pudo haber sido creada, entonces la palabra no fue creada, sino que fue el creador, al que le pertenecen todos. Colosenses 1, 16 al 17. Quien tiene herencia, ¿verdad? Colosenses también ahí mismo en el capítulo. Aquel que es el origen de todas las cosas, aquel que gobierna sobre todas las cosas. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Entonces, sin lugar a dudas, Cristo es el creador. Por lo tanto, si Cristo es el creador, Cristo es Jehová y por lo tanto el Dios digno de adoración. Romanos capítulo 1, versículos 19 al 25, que nos dice que no debemos de adorar a las criaturas, sino que debemos de adorar al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Cristo es el Creador. Bien, hemos probado que Cristo es el Creador y las objeciones de los testigos de Jehová no prueban que no lo sea. Al contrario, demuestran que Cristo es el Creador y que nunca ha sido creado, no fue creado. Bien, silogismo. El Creador es un Dios quien debe ser adorado y una criatura no debe ser adorada. Si Jesús es Creador y es adorado, entonces Jesús es Dios y no una criatura. Ese es el silogismo del que partimos inicialmente. Y estamos probando, ya hemos probado la primera parte del segundo punto. El primer punto se probó solo con Romanos capítulo 1, versículos 19 al 25, que dice que el único que debe ser adorado es el Creador, no las criaturas. Por lo tanto, si probamos que Jesús es el Creador, entonces el Creador es ese Dios que debe ser adorado. Y Jesús no es una criatura. Ya probamos por medio de la Escritura que Jesús es el Creador. No es una criatura, Jesús es el Creador. Ahora, en la siguiente clase o avanzando para el próximo martes, si Dios lo permite, avanzaremos con la siguiente parte del punto. Ahora nos toca probar que si Jesús es el Creador, entonces Jesús debió haber sido adorado. Y si Jesús fue adorado, es una prueba más y contundente de que Jesús es realmente el Creador. Y es realmente el Creador porque se le adoró. Y es realmente el Creador porque sin Él ninguna sola cosa pudo haber sido creada. Y si Jesús es el Creador, Jesús es el Dios digno de adoración. Ahora, no estoy diciendo que Jesús es el Padre. Porque esto es lo que entienden los testigos de Jehová en su mente cuando hablamos de esto. No, es que estás diciendo que Jesús es el Padre. No. Estoy diciendo que Jesús es Jehová, pero el término Jehová no se aplica exclusivamente al Padre. Al Padre, es más, al Padre se le llama Padre, ¿verdad? En el Nuevo Testamento por Jesús. Pero también se le llama Padre a Cristo en Isaías. Luego también vemos que al Padre se le llama Señor. Y a Cristo también se le llama Señor. Luego también vemos que a Cristo se le llama Dios en el Nuevo Testamento. Y al Padre también se le llama Dios. ¿Me explico? A Cristo se le llama Jehová y al Padre también se le llama Jehová. El problema con ellos es que han definido y han establecido que Jehová solamente se refiere única y exclusivamente al Padre. Y ahí está su error de interpretación de las Escrituras. Por eso todos estos pasajes no los logran entender, no los logran armonizar. Y ese es el silogismo. Vamos a seguir en la próxima parte de esta clase, aprobando la tercera parte. Si Jesús es adorado, entonces fue adorado. Y si Jesús recibió la adoración y no la rechazó, entonces quiere decir una de dos. O Jesús era el más grande hombre mentiroso de toda la humanidad, o Jesús es Dios. Si sus discípulos lo adoraron,
Si la gente lo adoró, si seres espirituales lo adoraron, pues entonces Jesús no está mintiendo. Jesús es el Creador. Jesús es Dios, el cual es digno de adoración. Y lo vamos a probar con la Escritura. Pero esto será, Dios mediante, si Dios nos permite, en el próximo estudio que tengamos para el martes. Dios mediante, si Dios nos lo permite. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos quedamos aquí. Siguiente punto del silogismo a probar. Ya probamos la parte 1. Probamos punto 2. Jesús es creador. Vamos a probar la parte 3. Si Jesús fue adorado, entonces Jesús es creador. Entonces Jesús no es una criatura y Jesús es el Dios digno de adoración por consiguiente. Bueno, entonces vamos a la tercera parte la próxima semana. Muchas gracias por habernos acompañado y por haber estado todo este tiempo de estudio que a veces se extiende y sé que es algo extenso y largo, a veces más de 1 hora, pero espero que les sea de utilidad. Estúdielo detenidamente, analícelo detenidamente, sea sincero, estudie la Escritura tal y como la dice y lo único que nos queda es aceptarla, ¿verdad? Si Dios lo dice, hay que hacerlo. Si no lo dice, no hay que creerlo. Entonces hay que guiarnos por las Escrituras. Dios me los bendiga, cuídense mucho y nos vemos primeramente Dios el próximo martes, si Dios así lo permite. Y es tu amor tan infinito que no puedo comprender. Tu palabra dulce y tierna, vida eterna mi alma dio. Y tu gloria sempiterna mi camino iluminó. Solo sé